La Fibra Educa, el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces especializado en el sector educativo, ha aumentado cerca de un 20% su área bruta rentable de su portafolio de propiedades en lo que va de este 2022, tras la adquisición de 6 propiedades. Fibra Educa logró además su primer crédito sindicado como vinculado a la sostenibilidad. Vamos a platicar de este crédito con Raúl Martínez Solares. Él es el CEO precisamente de Fibra Educa. Raúl, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Darío, buenas tardes. Gracias por platicar contigo y con tu auditorio. No, gracias a ti. A ver, háblanos de esta colocación. ¿Por cuánto fue y qué significa esto de vinculado a la sostenibilidad? Mira, el crédito total que obtuvimos fue de 5.785 millones de pesos y fue utilizado casi en su totalidad para adquirir un inmueble en el estado de Aguascalientes y un conjunto de propiedades educativas que le generan un gran valor a la fibra y además en un sector, en un segmento de mercado que está creciendo muy fuertemente, que es la zona particularmente del occidente bajío del país. Y lo que hicimos fue, creamos lo que se conoce como un marco de referencia en el contexto de los temas de ASG, Ambiente, Sociedad y Gobernanza. Creamos este marco de referencia para vincular este crédito a la sostenibilidad, que lo que quiere decir es que la fibra está comprometida con objetivos muy puntuales en materia de ambiente, de sociedad y de gobernanza. Y que estos objetivos tan puntuales, que son avalados y calificados por organismos terceros y particularmente por un panel de una entidad financiera internacional, nos verifica y nos certifica que los objetivos que planteamos son suficientemente ambiciosos para darle este carácter de vinculado a la sostenibilidad a este crédito, pero como te decía, este marco de referencia lo que nos va a permitir es que en el futuro, cuando emitamos un bono, ese bono también esté vinculado a la sostenibilidad y entonces cumple el propósito de ayudarnos a financiarnos para proyectos de crecimiento y al mismo tiempo demostrar el compromiso de Fibra Educa con los temas tan importantes con los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030. Este, este crédito, ¿quién lo da? ¿Quiénes participan en este financiamiento? ¿Es, digamos, un crédito sindicado o es de una Es un crédito institución? sindicado. Es un crédito sindicado, el estructurador fue Santander y participa también HSBC, ambos bancos que muestran un compromiso muy importante con el financiamiento de operaciones que sean rentables en el país y particularmente que les importan mucho los temas de sostenibilidad hacia el futuro. ¿A cuánto asciende el área bruta rentable que tiene actualmente Fibra? Hoy el área bruta rentable está a cerca de 550,000 metros de área bruta rentable. Crecimos con lo que hemos comprado este año en alrededor del 20%, 19.5%, y en el conjunto ya le agregamos casi 200,000 metros de área bruta rentable desde que hicimos la oferta pública inicial de colocación en el 2018 a la fecha. Pues hemos logrado crecer sostenidamente. Hay que recordar que, a diferencia de otros sectores, por su naturaleza, las operaciones educativas tienden a ser propiedades grandes, áreas brutas rentables. Pero una característica también muy importante que tiene respecto, que es una diferencia respecto a otros sectores inmobiliarios, es que aquí la ocupación siempre es al 100%. Cuando tú compras una propiedad educativa y la rentas a un operador educativo, la rentas al 100%. No tienes partes desocupadas y eso le da una visibilidad de retorno y de rentabilidad que es diferente a la que enfrentamos en otros sectores inmobiliarios. Raúl, esta oferta de propiedades, ¿en cuántas instituciones o planteles se traducen? Se traduce, tenemos presencia como marcas educativas, estamos vinculados hoy con alrededor de 11 marcas educativas, algunas están haciendo algunos ajustes a la marca comercial con la que ofrecen servicios educativos y estamos con presencia en 18 ciudades en el país y estamos ampliando la presencia. Obviamente tenemos mayores concentraciones en zonas donde la naturaleza del mercado educativo hace que también el mercado esté más concentrado, como la zona metropolitana de la Ciudad de México, el Bajío, el Occidente, pero estamos buscando diversificar la operación. Realizamos algunas adquisiciones recientes que están en Tijuana, en Sinaloa, en Durango. Entonces estamos buscando ampliar las propiedades educativas, pero siempre tratando de que estemos en zonas
donde toda la información nos arroja que hay un crecimiento del mercado educativo, porque a nosotros nos importa mucho conocer cuáles son las tendencias y las condiciones actuales del subyacente de nuestros inmuebles, que es la operación educativa, particularmente la operación educativa universitaria de bajo costo. ¿A cuánto asciende la matrícula que abarca la oferta que opera Fibra Educa? Mira, no la tenemos muy precisa porque no es parte de la información que tengamos divulgada, pero te diría que directa o indirectamente estamos relacionados con aproximadamente cerca de 180,000 alumnos en matrícula. Si bien las marcas con las que estamos relacionadas tienen en total, eso sí lo tenemos estimado en total, cerca de 250 a 260,000 alumnos en todo el país. Las marcas con las que tenemos relación, a veces depende de cómo calculan, por ejemplo, cuando es matrícula que es híbrida o online, a qué centro de costos o a qué inmueble le cargan la operación online, pero en general estamos hablando de una matrícula considerable que además ha venido creciendo y que si bien tuvo un momento complicado al inicio de la pandemia, muy rápidamente se empezó a recuperar, primero con educación en línea, después con educación híbrida y ya a partir de este año recuperando la educación presencial, que ha mostrado incluso tasas de crecimiento que ya tienen niveles de matrícula superiores a las que tenía previas a la pandemia. O sea, se está rebasando el número de matriculados post pandemia. Perdón, Exactamente. antes de la Depende, pandemia, perdón. Ajá. antes de la pandemia, exacto. Obviamente hay marcas que lo han hecho más agresivamente y que han tenido retornos más importantes, otras han tenido recuperaciones más lentas, depende de las particularidades de la oferta académica, de las regiones, pero en general estamos viendo un crecimiento importante. Y esto además está alimentado por tendencias de más largo plazo. Si tú revisas los datos que publica la OCDE o el Banco Mundial, claramente en México hay un factor de expansión de la oferta educativa privada de bajo costo, que ese es el segmento que está creciendo, porque un porcentaje mayor de la población está accediendo a este nivel académico y ante las limitaciones de la educación pública en términos de matrícula para hacer crecer la matrícula para esta oferta creciente, evidentemente eso genera una oportunidad para que los participantes privados ofrezcan educación y ahí es donde está el punto fuerte de Fibra Educa, que estamos generando esta infraestructura educativa, adquiriéndola, organizándola para que haya mayor posibilidad de prestación de servicios educativos al segmento de bajo costo, que es el que está creciendo en México y en América Latina. No se vio afectado, te lo pregunto porque se perdió mucha matrícula con la crisis del COVID. ¿A ustedes no Ese, les afectó ese mercado? Sí hubo una pérdida coyuntural y te podría decir que incluso fue diferenciada. Evidentemente no todos los planteles, no todos los campos tuvieron la misma respuesta, pero en el caso particular de los planteles que operamos nosotros, que somos propietarios en Fibra Educa, en esos no hubo una afectación relevante sostenida. Hubo una afectación de corto plazo, pero a través de una serie de medidas que llevamos a cabo en conjunción con nuestros inquilinos, llevamos a cabo, por ejemplo, decisiones de inversión en materia de conexiones que permitieran sesiones híbridas, donde el profesor esté en el salón y los alumnos podían estar en sus casas, pero eso facilitaba el proceso de enseñanza. Y ya posteriormente, esta infraestructura que se quedó está permitiendo que muchas de las escuelas regresen a lo presencial, pero mantengan un pie en la parte online y que les permite ampliar su oferta. Pues, dependiendo de la naturaleza de las características de las carreras, de las marcas, ha habido variaciones, pero te diría que particularmente en el caso del sector educativo de bajo costo, es un sector que tiene una particularidad, es muy sensible en entender el impacto que tiene su educación en su futuro salarial. A diferencia de, digamos, las universidades más costosas en el país, donde típicamente acuden familias que tienen un nivel socioeconómico, un rango de ingreso más alto, para estas familias de niveles medio-bajo, ellos saben que la diferencia entre que su hijo acude a la universidad y que no tenga un grado universitario puede representar entre 75 y hasta 100 o 120% de diferencia en salario esperado al momento Bien. de la titulación. Y esto evidentemente hace que las familias se esfuercen más para que sus hijos se mantengan estudiando. Raúl Martínez Solares, CEO de Fibra Educa, te agradezco mucho el haber podido platicar contigo. Al contrario, Darío, gracias por la oportunidad de platicar contigo. Como siempre es un placer hacerlo y con